Gracias por venir esta última sesión de este ciclo de 5 conferencias dedicadas al arte del Cinquecento veneciano, que acompaña, o se anticipa más bien, a nuestra próxima exposición. Cerramos Budapest y nuestro próximo desafío es esta exposición sobre el Renacimiento en Venecia, triunfo de la belleza y destrucción de la pintura, de la que les hablé brevemente el primer día y de la que hoy tendremos ocasión de hablar un poco al final de su argumento, porque mi charla de hoy conecta con el argumento central de esa exposición. Tiziano murió el 27 de agosto de 1576. Su hijo Horacio estuvo junto al lecho de muerte mientras el sacerdote de la parroquia de San Canciano le daba la extremaunción. Un médico del Provveditore alla Sanità examinó el cuerpo y no encontró síntomas de la peste. El acta de defunción, que se conserva en el archivo de la citada parroquia de San Canciano, hace constar como causa del deceso la fiebre y la edad 103 años. Aunque nadie se pone de acuerdo todavía sobre la verdadera fecha de nacimiento de Tiziano, que se suele situar entre mediados de los 80 y los 90, comienzos de los 90. Probablemente no tenía 103 años, sino más bien 80 y tantos. En todo caso, llevaba toda la vida trabajando, ¿no? Desde la primera década del siglo, como pintor. Ya en la primera década del siglo nos constan obras importantes en Venecia y era no solamente el pintor más importante a su muerte, era una celebridad internacional, un hombre cortejado por el Papa, por el emperador, por todos los grandes príncipes europeos. El deseo de Tiziano de que su cuerpo fuera transportado a Pieve di Cadore, al pueblo muy al norte del territorio véneto, donde había nacido, para ser enterrado, no se pudo cumplir precisamente debido a la peste que arrasaba aquel verano la ciudad. Ridolfi, el biógrafo, concluye su biografía de Tiziano con el relato de un largo y complejo funeral que, según el propio Ridolfi reconoce, nunca llegó a realizarse. Un funeral que estaba planeado pero no se llegó a ejecutar precisamente debido a la peste. En realidad, Ridolfi cuenta ese funeral proyectado, imaginario, parece ser que para rivalizar con la descripción que Giorgio Vasari hace de los funerales de Miguel Ángel, para que no se diga que Tiziano no pudo tener unos funerales iguales a los de Miguel Ángel, por lo menos. En vez de esos funerales, el cuerpo del pintor fue transportado muy sencillamente por la ciudad en silencio, la ciudad desierta, hasta Ifrari, donde tuvo lugar un modesto funeral por un canónigo de San Marco y fue enterrado en la Capilla de la Resurrección. Una semana más tarde, Horacio, el hijo del pintor al que ya he citado, fue visitado por los médicos oficiales de la peste, que le diagnosticaron enfermo de la peste y le enviaron al infierno del Lazaretto Vecchio, donde terminaban sus días los enfermos, de donde nunca regresó. Sea como fuere que nos imaginemos la muerte de Tiziano, sus funerales, aquel verano de la peste de 1576 en Venecia, podemos estar seguros de que no sería como lo imaginó Alexandre Gesse, este pintor romántico francés que visitó Venecia en 1830 y dentro de este género del biopic, de la biografía de artista, de la escena legendaria de gran genio artístico del pasado, concibió estos funerales deliciosamente ingenuos y delirantes, porque el cuerpo de Tiziano es transportado en un catafalco
que es llevado, entre otros, por lo que parecen ser dignatarios magistrados de Venecia y hasta un señor con armadura, ¿no? Que, en fin, y el señor con armadura se combina con las bellas caídas, desnudas, apestadas que están ahí mismo, y a los muertos se los recoge ahí mismo. Bueno, había un orden en Venecia a pesar de la peste y, como he dicho, había dos lazaretos, el lazareto en el que entraban los de la cuarentena y que era un lugar tranquilo y relativamente bien, y el lazareto vecchio al que se deportaba a los apestados y que era, como se puede imaginar, pues una pesadilla, ¿no? Esto es como no fue el... Pero bueno, es muy evocador, es muy atractivo cómo sintetiza Hess todos los tópicos, algunos de ellos tomados directamente de la pintura veneciana del Renacimiento, otros tomados del vedutismo del siglo XVIII y otros aún tomados, por ejemplo, de Delacroix, ¿no? Esa mujer desnuda que está junto al hombre caído, ¿no? En primer término, pues podía proceder de las matanzas de Quíos de Delacroix. Cuando la peste finalmente cedió, el Senado veneciano tomó la decisión de erigir en la Giudecca una iglesia encargada nada menos que a Andrea Palladio y dedicada a Cristo Redentor, una iglesia votiva, una iglesia para agradecer el final de la plaga. Y se decidió que cada año hubiera una procesión sobre un puente de pontones desde Lecceate hasta la iglesia del Redentor, donde se celebraría una misa de acción de gracias por la misericordia del Señor. La iglesia no sería consagrada hasta 1592, bastante más tarde, aunque, como digo, se comenzó en el 77, y la procesión, que todavía se celebra el tercer domingo de julio, es una de las fiestas mayores del calendario veneciano. La noche de la víspera se celebra con un gran espectáculo de fuegos artificiales. No sé si saben por qué las chimeneas de Venecia tienen esa forma extraña de cono truncado e invertido. Esa forma que aparece con frecuencia en Carpaccio, en las vistas de Carpaccio, con ese puente de Rialto que es todavía de madera y que todavía persisten. Esos remates de las chimeneas están destinados a apagar las chispas, las pavesas, a enfriar los restos que suben por la chimenea para evitar que enciendan los tejados de Venecia, que en aquel momento en muchas ocasiones estaban cubiertos de paja. Venecia, a pesar de ser una ciudad acuática, ha sido una ciudad de grandes y frecuentes incendios devastadores. El Palacio de los Dogos, por limitarnos al Palacio Ducal, sufrió en su primer avatar, el primer Palacio de los Dogos que hubo, ya sufrió un devastador incendio en el siglo X, que lo destruyó por completo, y luego el nuevo palacio, ese palacio gótico, sufriría 3 grandes incendios, en 1483, en 1547 y en 1577. Toda la alegría, todo el contento por haberse librado de la peste cesó, había sido una cosa de meses atrás, cesó el 10 de diciembre de 1577, cuando un incendio iniciado, al parecer, en la planta baja del palacio, que se encontraba entonces en obras, es lo clásico, ¿no? Se encontraba en unas obras de reforma, se propagó a la principal sala del Mayor Concilio, la sala de la Asamblea Central de las Grandes Familias de Venecia. Y el fuego destruyó toda la decoración de la sala, todas sus pinturas de historia, los retratos, todos los retratos de los dogos de Venecia, entre ellos. La señoría valoró después la posibilidad de reconstruir ex novo la sala y al final, se hizo un rifacimento parziale, una reconstrucción
que respetaba básicamente las líneas de lo que había sido la sala del Mayor Concilio. La sala era, y es, porque sigue existiendo, era la sala de lo que había empezado siendo la Asamblea Democrática de la República, pero desde siglos atrás, en la Edad Media, la Asamblea se había cerrado a nuevas entradas, se había convertido en un órgano oligárquico, reducido, restringido a las grandes familias venecianas que figuraban en el Libro de Oro. Con todo y con eso eran muchos. Llegó a tener 1.600 miembros la Asamblea. En esta escena de Heinz el Joven de 1678 está representada durante un voto secreto, que debía ser una operación compleja, ¿no? En la foto del cuadro se ven las pinturas de historia en las paredes, bueno, la decoración del techo, al fondo el paraíso, del cual nuestro paraíso era el boceto, y en esta franja los retratos, en esta franja superior, los retratos de los dogos. Inicialmente ahí estaban los retratos de los dogos originales. Como se destruyeron, se le encargó a Tintoretto, lo realizó su hijo Domenico, una especie de reconstrucción, unos retratos, bueno, pues que ya no eran retratos del vivo, eran evocaciones de todos los personajes, los 71 personajes de la historia de los dogos que cabían en esa sala, porque luego los retratos de los dogos se siguieron colgando en otras salas, en la sala del escrutinio, etcétera, en lo sucesivo. Bueno, esto es como la sala está en la actualidad, ¿no? Y ahí se ve esta franja, estas franjas que les digo, donde están los retratos de los dogos, que nos interesan en particular porque vamos precisamente a eso. A la cabecera de la sala está el bancale di San Marco, donde se sentaba el dogo, que presidía la asamblea y la señoría, ¿no? Y esta es, naturalmente, la pintura que tenemos en nuestro hall, ¿no? Que, como saben, participó en un concurso que Tintoretto no ganó, pero después, por una serie de avatares, porque Veronés pues, se murió, y Veronés, que había ganado el concurso, se murió, y finalmente el encargo recayó en Tintoretto y finalmente terminó ejecutándolo su hijo, aunque, como es sabido, la ejecución tampoco se parece mucho se parece solo a medias al boceto, ¿no? Porque se cambió desde el estudio del proyecto inicial hasta la ejecución, se cambió bastante. Hoy estaba terminando de escribir el prólogo del catálogo de nuestra exposición de Venecia, en el in extremis, como siempre, en el último momento, y pensé y escribí que la pintura veneciana del Renacimiento tiene un lugar muy importante y hay varios nombres importantes en la colección Thyssen, pero hay un término inicial de un término final entre los cuales podemos situarla toda. El término inicial sería el joven caballero de Carpaccio, y el término final sería el paraíso de Tintoretto. Y todo el desarrollo del Renacimiento veneciano, tal como lo vamos a contar en la exposición, desde unos ideales de belleza clasicistas, los que se dan, los de la primera década del siglo XVI, hasta este periodo ya miguelangelesco, tumultuoso, un poco barroco, avant la lettre, si no plenamente barroco, si no queremos llamarle ya barroco, pues está encarnado muy bien en el paraíso de Tintoretto. Pero no obstante, el protagonista de hoy no es ni Carpaccio ni Tintoretto, sino algo que está a medio camino, aunque el pintor está a medio camino, porque el pintor ocupa todo el siglo.
La obra, este retrato del Dux Francesco Venier, está más cerca del final que del principio, como veremos enseguida, ¿no? Tiziano fue pintor oficial de la Serenísima nada menos que desde 1517. O sea que a su muerte llevaba prácticamente 60 años siendo pintor oficial de la Serenísima. Eso comportaba la obligación de pintar los retratos del dogo, la figura más importante de la República, la magistratura más alta de la República. Un inciso, los dogos nunca fueron reyes y la Constitución veneciana se preocupó casi obsesivamente de impedir que a ningún dogo se le ocurriera convertirse en rey. Los dogos eran un primum inter pares, eran un alto magistrado, cada dogo era un alto magistrado entre otros magistrados de familias también muy nobles, de su misma consideración, de su misma altura. Y por otra parte, la República de Venecia contaba con una medida precautoria extremadamente sutil para impedir que los dogos llegaran a hacerse con un poder indebido, con un poder absoluto, y llegaran a convertirse en tiranos. Y era la medida precautoria de elegirlos muy mayores. Contra lo que se podría sospechar, las gerontocracias no son más conservadoras que los regímenes donde gobiernan fácilmente, donde acceden fácilmente al poder políticos muy jóvenes, porque los políticos jóvenes, desgraciadamente, se perpetúan durante años y décadas, mientras que los políticos muy ancianos tienen el tiempo tasado por la enfermedad, por el curso natural de la vida. Entonces, los dogos no solían tener un curso muy largo de gobierno. Hay alguna excepción. Leonardo Loredán, a quien veremos enseguida, gobernó 20 años, pero muchos de ellos no gobernaban más de 1, 2, 3 años. Y eso permitía que la República mantuviera, como mantuvo, una estabilidad no exactamente democrática, como he dicho, oligárquica, pero no sometida tampoco a los vaivenes de tiranías y contratiranías, por ejemplo, de la República Florentina, ¿no? El retrato oficial del Dux o el dogo Francesco Venier se perdió, como todos los demás, en el incendio de 1577. Y me preguntarán, ¿y entonces qué hace esto aquí? Bueno, es que este es o bien una réplica o bien un estudio preparatorio que Tiziano conservó en su estudio, en su botega. Hay quien piensa que es una réplica encargada, posiblemente, como sucedía a veces con los dogos, por la familia Venier para conservar el retrato. Hay otros que creen que más bien Tiziano comenzó a pintar este retrato y lo fue pintando quizá paralelamente mientras comenzaba el retrato oficial, o lo pintó antes, lo concluyó antes del retrato oficial como un terreno exploratorio. Desde luego es un cuadro que tiene mucho subsuelo, que tiene muchas cosas enterradas, las veremos en una radiografía más adelante. Hay cambios de idea, hay pentimenti, y muy reveladores, ¿no? El cuadro se pintó entonces en el momento, seguramente, el mismo momento de acceder Venier al cargo, a la alta magistratura de dogo, o en los meses siguientes. Y al mismo tiempo que pintaba este encargo, Tiziano recibió el encargo del dogo de pintar esta alegoría dedicada a Antonio Grimani, a un dogo anterior. Una alegoría compleja, aparatosa, de formato enorme,
que seguiría elaborando en su taller y que ni siquiera su muerte estaba terminada, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de la figura de Francesco Venier. Venier procede, como todos los dogos, de una familia excelente. Era hijo de Giovanni Venier y de María Loredán. Había nacido en Venecia en 1489 y se dedicaba, como su familia, al comercio. Se dedicó al comercio en Oriente con éxito, haciendo una discreta fortuna, y luego comenzó a dedicarse a la alta administración. Se convirtió en un alto funcionario de la República, como muchos de estos representantes de las familias aristocráticas venecianas, que consideraban que parte de sus obligaciones consistían en el servicio público. Quiero decir que en muchos casos cobraban muy poco o no cobraban por sus funciones, digamos, administrativas. ¿Y eso, me dirán ustedes, los eximía del riesgo de la corrupción? No. No. Muchos de los dogos que gobernaron en el siglo XVI, Venecia, se descubrieron corruptos a su muerte. Porque a la muerte del dogo, una comisión fiscalizadora, se efectuaba una auditoría completa, sistemática, y se determinaba si el dogo, un poco demasiado tarde, si el dogo se había embolsado dinero, había utilizado para su propio provecho, porque además los dogos muchas veces seguían teniendo actividad comercial al mismo tiempo que gobernaban la República, ¿no? Estaba prohibido, por ejemplo, que tuvieran propiedades en ultramar, pero imagínense, ¿no? Bueno, Venier, entonces, tiene un perfil relativamente típico en esto, aunque no tan típico en otras cosas. Por ejemplo, nunca llegó a ser procuratore di San Marco, que era como el cargo precedente a convertirse en dogo. Aquí tenemos una biografía de una historia de Venecia de Francesco Sansovino, donde se leen algunas cosas interesantes. Se dice, por ejemplo, que Sepelito il Trivisano, o sea, el dogo anterior, fue elegido el 11 de junio, Francesco Venier, a la edad de 64 años. En realidad tenía 65. En su tiempo, le cose della Repubblica furono in molta pace. Et ancora que el turco pasase in Puglia, de esto hablaremos enseguida, o sea, y aunque el turco hizo incursiones en Puglia, en la Apulia, en la costa de Bari, y saquease Vieste, hablaremos de Vieste enseguida, y otros lugares, y que en Toscana se guerreara el rey de Francia contra Cosme de Medici, duque de Florencia, y otras cosas que se hicieron en otras partes del mundo, la ciudad no tuvo trabajo alguno. No lo pasó mal Venecia. En estos tiempos, todo lo reseñable del breve reinado, por llamarlo de alguna manera, de Francesco Venier, que solo duró 2 años, del 11 de junio del 54 al 2 de junio del 56, fue que pasó por Venecia Bona Sforza, la hija de Gian Galeazzo Sforza, duque de Milano, que se había casado con el rey de Polonia. Y pasó por allí y le hicieron muchas ceremonias. Hay la más famosa mujer humanista veneciana de la época, Cassandra Fedeli, pronunció un discurso y un oratio en honor de Bona. Bueno, el hecho de que esto sea el único evento reseñable ya nos dice que el dogado de Venier fue muy tranquilo. También nos dice la breve biografía que, poco después de la partida de Bona Sforza, Veniero, que no estaba molto sano per ordinario, o sea, bastante enfermizo, se vio aggravato dal male che poco innanzi lo aveva salito y vino a morir el año
II o poco más del suo dogato, el 2 de junio del 56. Fue llevado a San Juan y San Pablo, le hicieron los funerales habituales, fue alabado por Bernardino Loredano, bueno, alguien de la familia, y puesto en la iglesia de San Salvatore, en riquísimo y regal sepolcro di marmo, posto a la memoria sua da Pietro suo fratello. Bueno, y dice el epitafio a continuación, que no lo he metido. Tiempo después se encargó una pintura, que es la otra pintura donde conservamos la imagen de Francesco Venier, encargada por el gobierno, por la señoría, a Palma Giovane, a Palma el Joven, en 1595, donde aparece el dux Francesco Venier presentando a Venecia las ciudades de Brescia, Udine, Padua y Verona, o sea, 4 ciudades de la terraferma, del territorio continental del Véneto, conquistado por Venecia. Y, bueno, nunca se explica por qué precisamente le presenta a Venecia esas ciudades. Bueno, se las presenta porque Antonio Bruscioli, que es el que hace, un amigo de Venier, un humanista, que hace la oratio, hace el discurso de bienvenida cuando lo hacen dogo, cuando lo hacen dux, va contando ahí su vida y dice, es que lo leo mal ahí, que fue podestá en Brescia y que los bresciani bueno, estaban muy contentos con él, y lo mismo le pasó en Udine, cuando fue elegido también para gobernar, y en Padua y en Verona. También se habla por aquí, ahí está Verona. Entonces son las 4 ciudades en las que tuvo cargos antes de llegar al dogado. Y la culminación de su carrera, el cursus honorum de su carrera política, tuvo lugar como embajador en Roma, un cargo muy, muy importante, naturalmente, donde tuvo ocasión de trabajar durante 2 años, los años 40, con el Papa Pablo III, a quien vamos a ver aparecer enseguida en esta historia, y de quien se hizo muy amigo. Parece que Pablo III le quería hacer cardenal, lo cual no era entonces tan difícil, ¿no? Si Pablo III podía hacer cardenal a un nieto suyo de 14 años, ¿por qué no iba a hacer cardenal a un embajador veneciano? Este es el sepulcro en la iglesia de San Salvador en Venecia, el monumento fúnebre hecho por el arquitecto y escultor Sansovino y por Francesco de Vitoria, donde hay un relieve donde el dux aparece arrodillado ante una pietà y una figura yacente y un epitafio muy, muy retórico loando la... Bueno, ya está un poco bien de hechos históricos. Vamos a hablar un poco de pintura, de cómo es el género del retrato del dogo. El retrato del dogo, como todos los retratos cortesanos, comienza teniendo una etiqueta muy, muy estricta, muy rigurosa, muy formalizada, y progresivamente se va volviendo más libre, más flexible y más naturalista. Entonces, los primeros retratos, todos los retratos que vamos a ver aquí son como el nuestro, en nuestra colección, réplicas de retratos que se perdieron en el Palazzo Ducale, ¿no? Pero son réplicas a veces de mucha calidad. Los primeros retratos, tablas, temple sobre tabla, del siglo XV, que conservamos, que conocemos, como estos de Lazzaro Bastiani o de Gentile Bellini, el hermano mayor de Giovanni, son siluetas de perfil muy convencionalizadas, muy rígidas, donde la individualización se reduce a muy pocas cosas. Se reduce al perfil de la nariz y de la sotabarba y quizá, como en este caso, a un color de la ropa o quizá a veces a la decoración del brocado, pero el margen de individualización es muy escaso.
Siempre los retratos de perfil, como sucedía en el retrato italiano a comienzos del siglo XV, evocando la nobleza, la dignidad de las medallas y de las monedas romanas, de este testimonio de la iconografía antigua. Conste que esta tendencia, esta convencionalidad del perfil, desapareció antes en Florencia y antes aún en los Países Bajos. En los Países Bajos se introdujo pronto el retrato de 3/4, que es más realista y es más directo. Y en Florencia, fíjense, cuando se pintó nuestra Giovanna, pues en el último cuarto del siglo XV, ya era el perfil un procedimiento arcaizante, porque ya estaba de moda los 3/4. Ahora, Venecia siguió cultivando el perfil hasta muy el final del siglo XV. Venecia va detrás, en principio, no va al mismo nivel de progreso, por llamar de alguna manera, que la pintura más avanzada de Florencia, naturalmente. Entonces, una serie de perfiles, ¿no?, que van ganando volumen, que van ganando presencia física, porque lo que eran inicialmente meras siluetas, después, en estos, todavía de Gentile Bellini, pero posteriores, se convierten ya en cuerpos. Y luego la caracterización del rostro también avanza. O sea, estos están mejor caracterizados. Son ya retratos como de tipos a los que nos podíamos encontrar en la calle, ¿no? Giovanni Serdi Mocenigo, fue un dogo de una poderosísima familia, los Mocenigo, de la que saldrían nada menos que 6 dogos venecianos en el Renacimiento. Llevan el apellido Mocenigo. Y, bueno, pues fue un dogo, gobernó entre el 78 y el 85 y luchó contra el sultán, le tocó luchar contra el sultán Mehmed II y en la tierra contra el duque de Ferrara y, bueno, pues bregó muy bien. Vivió unos momentos de culminación de la República, pero al mismo tiempo de muchos desafíos en el mar y en el continente. Y, bueno, era de una familia, como he dicho, muy poderosa, muy rica, y la individualización, en este caso, llega hasta el punto de que la vestimenta no es digamos, la convencional de todos los dogos, esa vestimenta dorada, con las grandes borlas. En los dos retratos, el del Museo Correr y el de la Frick, lleva un manto blanco encima, como ven, un manto de armiño. Imagínense lo que costaría, ¿no? Y que era una vestimenta todavía más suntuosa que la vestimenta oficial, que ya de suyo era suntuosa. Pero eso es otro rasgo de caracterización, de singularización del personaje, ¿no? Donde las cosas empiezan a ponerse verdaderamente interesantes es a la altura de Loredán. Leonardo Loredán es uno de los dogos más célebres. Antes les he dicho que gobernó 20 años, o sea, un periodo muy largo para lo que era habitual en los dogos, de 1501 a 1521. Dirigió la resistencia de Venecia contra los ejércitos de la Liga de Cambrai. Hubo un momento a comienzos del siglo XVI en que Venecia pudo haber desaparecido, porque tuvo a todas las potencias continentales en su contra, coaligadas. Pero lo resolvieron con la habilidad militar y, sobre todo, con la enorme habilidad diplomática proverbial en los venecianos, que también aplicaban a los turcos. Considérese que a los turcos Venecia, en cualquiera de los momentos posteriores a la toma de Constantinopla, si los turcos se hubieran propuesto en serio acabar con Venecia, no les hubiera durado ni una temporada. El poderío de Venecia no era comparable al poderío turco y, sin embargo, Venecia se las arreglaba para eludir y contener la amenaza turca, limitando
los conflictos a pequeña escala. Esa misma estrategia les supuso también ganar la batalla continental y el mérito es en gran parte de este señor, de Loredan. Desde el punto de vista de la pintura, fíjense cómo en el retrato de Loredan atribuido a Carpaccio, que también, por cierto, se atribuye en alguna ocasión a Gentile Bellini, todavía persiste un poco el esquema de perfil, aunque, bueno, hay un cierto giro, hay una presencia corporal grande, se ha abierto una ventana. El paso adelante impresionante es el de Giovanni Bellini, con ese que es probablemente el mejor retrato de Dogo, con perdón, de Tiziano que se haya pintado jamás, y quizá uno de los mejores retratos de toda la historia del arte, ¿no? Un retrato soberbio, pero naturalmente todavía muy rígido cuando lo comparamos con lo que vendrá después. Fíjense que no solo los retratos de Dogos iniciales están limitados o están determinados por el perfil, sino que no pasan del busto, son retratos de cabeza y hombros. Y no se permite a las manos ni al resto del cuerpo actuar. Solo poco a poco el cuerpo irá emergiendo en los retratos. Este es un proceso que sucede no solo en la historia de los retratos de los Dogos, sino en toda la historia de la retratística europea. Y se puede seguir, yo lo he estado siguiendo estos días por curiosidad, por ejemplo, en la pintura de Tiziano. Si uno considera los retratos de Tiziano desde la primera década del XVI hasta los años 40 o 50 del siglo, va viendo como si los cuerpos de los retratados fueran emergiendo de abajo. Al principio el retrato está limitado al busto, luego baja la media figura, luego los tres cuartos y luego en los años 30 ya pinta ese famoso retrato de Carlos V de cuerpo entero, que por cierto tenía un modelo del norte, porque en realidad son los pintores del norte los que más pronto pintan los retratos de figuras enteras. En Italia eso llega un poco más tarde. Pero, en fin, el cuerpo irá emergiendo y al liberar la parte inferior del cuerpo, pues se enriquece la expresividad con los gestos de las manos, todo lo que las manos sugieren de elocuencia. Tiziano será un maestro en el mantener ocupadas las manos de los retratados, con guantes, con libros, con una estatua, ¿no? Con un libro, con una joya, hay todo un arte de ocupar a las manos expresivamente. El Dogo Andrea Gritti es otro de los personajes, de los Dogos más señalados de esta época. Otro vástago de una alta familia patricia, fue una figura dominante en la política veneciana durante varias décadas. Tuvo el privilegio de pasar una larga estancia en Constantinopla, lo que le permitió granjearse la amistad de la corte turca, incluso del sultán Bayaceto, con esta relación ambigua que Venecia siempre tiene con el sultán y que llevará también, por ejemplo, a Gentile Bellini. Ustedes saben que el sultán le pide a Venecia artistas y los venecianos le mandan a Gentile Bellini para que les enseñe lo que es el arte veneciano y para que les retrate. La información que se trajo del Imperio turco, Gritti, fue decisiva, fue vital para la organización de la política y de la milicia en Venecia. Y luego, pues, tuvo un reinado de 15 años, de 1523 a 1538, muy notable por el cultivo de la diplomacia del equilibrio, evitando aliarse ni con el imperio de Carlos V ni con las ambiciones de Francisco I. Ya llega el retrato a la media figura, ¿no? A la cintura. Pero en el siguiente paso vamos un poco más allá. Tenemos figuras de tres cuartos. Y estos son los dos retratos de Tiziano que estaban uno junto a otro en esa galería destruida del
del Palacio Ducal, ¿no? El dogo Marco Trevisan, que fue el predecesor inmediato de nuestro Francesco Venier, y el propio Francesco Venier. Cuando le encargaron a Tintoretto que reconstruyera toda la secuencia, pues lo que hizo fue emparejar a los dogos y ponerles una filacteria donde figuraban los hechos más destacados o las características más notables de su gobierno, ¿no? Y entonces aquí parecen extrañamente como dialogando, cuando en los retratos originales, pues bueno, eran dos mundos aislados. Y fueron dos mundos aislados. Marco Trevisan fue un dogo que tenía una fama, fue gobernador de Chipre y de Candía, o sea, de dos colonias muy importantes de Venecia, y más tarde llegó a procurador de San Marcos, y tenía fama de ser un hombre muy religioso. El embajador de Mantua, Benedetto Agnello, dice que Trevisan era más adecuado para rezar el rosario que para gobernar un Estado. Y también nos confía que llevaba permanentemente el cilicio puesto. Y se pasaba el día, cuidando de la higiene mental de las monjas para tranquilizar, aquietar las inquietudes de las monjas, las amenazas. Se cuidaba, por ejemplo, de que no hubiera pinturas lascivas que pudieran inquietarlas, y pensaba que incluso la copulación de los animales domésticos podía ser una amenaza para la integridad sexual. Es sabido que Trevisan protegió a Ignacio de Loyola cuando éste pasó una temporada en Venecia. Y luego trató de moralizar Venecia, que era una ciudad proverbialmente libertina, disminuyendo el número de fiestas y de bailes nocturnos. Sabemos que tomó algunas medidas administrativas, lo que ciertamente no le hizo muy popular. Entonces, bueno, en el retrato de Tiziano es un retrato espléndido de texturas y de color, pero algo soso de expresión, porque el carácter del dogo era reservado. Muy distinto, muy en contraste con nuestro Venier, que es un retrato expresivo, intensamente expresivo en muchos sentidos. Ahora, el contraste que se suele hacer más a menudo, que suelen hacer desde Augusto Gentili hasta Miguel Falomir, todos los grandes especialistas en pintura veneciana, es el contraste entre Gritti y Venier, porque son dos extremos de carácter en la retratística tizianesca, porque efectivamente debían de ser dos personajes antitéticos. Gritti, un personaje muy dominante, muy preponderante, muy prepotente incluso, que se preciaba de no haber estado enfermo ni un solo día de su vida, y el pobre Venier, que no solo sabemos que tenía fama de enfermizo, sabemos que no se tenía en pie por sí solo cuando llegó al dogado, cuando llegó al puesto, a la magistratura esta, sino que necesitaba dos ayudantes que le ayudaran a mantenerse en pie y a caminar, y tiene un aspecto de lo menos recomendable, ¿no? Tiene ojeras, la nariz muy afilada, las mejillas y la nariz enrojecidas, se dice en la época de la fiebre, de las fiebres, la barba rala, y esa actitud un poco... Tiene una actitud en la que se suele apreciar como la decisión de la voluntad, pero al mismo tiempo la fragilidad del cuerpo. No hay un caso, yo creo, en el que eso del peso de la púrpura sea más evidente. O sea, es como un cuerpo renqueante bajo una vestimenta de oro, además sobrecargada o sobreacentuada por ese cortinaje púrpura que tiene encima, como si realmente la responsabilidad del gobierno fuera más de lo que podía aguantar físicamente este pobre hombre. La radiografía indica algunas cosas interesantes. Lo estuve comentando con Susana Pérez, de nuestro equipo,
y el propio Ubaldo me transmitió alguna cosa. Bueno, yo lo primero que aprecié es que el brazo está cambiado, está rehecho. Inicialmente, Tiziano pintó el brazo más alto. La mano no llegó a pintarla, está la manga vacía. Pero quizá pensaba colocar la mano sobre un objeto o sobre la mesa, apoyarla. Se aprecian también cambios en la posición de la mano, que no obstante debió de estar desde el principio como una mano abierta. Se aprecian probablemente cambios en el marco de la ventana, que probablemente se estrechó respecto a lo que había sido originalmente. Y lo más interesante, me llamó la atención Ubaldo sobre esto, son estas manchas blancas en este lado. Esta mancha es un nudo de la madera del bastidor, ¿no? Pero estas otras 4 son las tachuelas de un sillón con un respaldo pues, de cuero, ¿no? Ahí se ve bien. En realidad, hablé con Ubaldo de esto y pensamos, pues sí, pues la postura original sería sentado. Y luego, releyendo el catálogo de Silvia Ferino de la exposición dedicada al Tiziano tardío que se hizo en 2007 en Viena, yo ya lo había visto cuando se hizo la exposición, pero se me había olvidado ese detalle, encontré una nota donde decía que, no sé si Silvia Ferino o Falomir, uno de los dos, porque no está firmada la nota, es un pie de una foto, de una reproducción de nuestra radiografía, decía que efectivamente la primera postura de Venier en el retrato debió de ser sentado. Es decir, según el modelo convencional que se utilizaba en otros retratos de Dogos. He traído uno de Domenico Tintoretto, el hijo de Tintoretto, que en fin no es de particular calidad, pero nos da una idea de, bueno, de cómo, por dónde podía haber ido la cosa. Este es el tipo de sillón que podía haber utilizado. Y este es una versión anónima de un retrato de Grimani que puede venir de Tiziano, que puede estar basado en un Tiziano desaparecido y donde hay la misma ventana, aproximadamente con ese formato, un gesto de la mano abierta, que en este caso no es exactamente el gesto de nuestro Dogo Venier, pero se le parece, y sobre todo el sillón, ¿no? Esta postura, este formato, procede de algo que ya hemos visto en la charla sobre Sebastiano del Piombo, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los retratos papales de Sebastiano, hablamos de que el primer gran modelo de retrato papal en esta época es el de Julio II de Rafael, ¿no? Sentado en el sillón, en un sillón que entra, digamos, oblicuamente, para dar un sentido espacial. Bueno, pues el famosísimo retrato de Pablo III de Tiziano, pintado en el 43, estaba basado ya ahí, con variantes interesantes, porque, por ejemplo, las manos tenían un valor expresivo en el retrato de Rafael, pero ese valor expresivo se incrementa aún. Se ha hablado siempre de esa mano que se aferra a la bolsa de terciopelo, ¿no? No sabemos qué contiene, pero imaginamos que cosas muy valiosas. Y ese gesto penetrante, vivo, astuto, desconfiado, tremendo, temible, del viejo Papa Farnese, ¿no? El último papa político del Renacimiento y el primer papa contrarreformista de verdad, ¿no? Feroz en su combate contra los heréticos. Precisamente a nuestro embajador Venier le decía unas atrocidades que había que hacer con los luteranos tremendas. Le decía Pablo III en confianza a Venier que, claro, que todos los príncipes de Europa, que en el fondo que eran muy
indulgentes con sus súbditos heréticos, que había que tomar medidas extremas contra ellos, ¿no? Bueno, pues por supuesto, será el objeto de otro retrato algo posterior, todavía más famoso, aunque no es de la misma calidad y está inacabado, sobre todo, que al parecer Tiziano pintó para que le concedieran a su hijo un beneficio eclesiástico. Y dicen los biógrafos que una vez conseguido el beneficio eclesiástico, Tiziano se largó de Roma y dejó el retrato sin acabar, ¿no? Ni siquiera los Farnese estaban fascinados con Tiziano desde que lo descubrieron. Se hicieron muchos retratos con él, que se conservan todos en Capodimonte. En Capodimonte, en el Museo de Capodimonte de Nápoles, hay una sala donde todas estas cosas están reunidas, ¿no? Y trataban de retenerlo por diversos medios, pero sin éxito, porque a Tiziano no le gustaba viajar. Fíjense, a pesar de la clientela internacional que tuvo, y siempre volvía a Venecia. El Papa Pablo III y sus nietos en realidad, Alessandro y Ottavio Farnese, el eclesiástico y el seglar, los dos intrigantes y los dos, digamos, en la política de familia, pues perpetúan o continúan el montaje, la composición de León X con los cardenales Giulio de Medici y Luigi de Rossi, ¿no? La misma idea del personaje que agarra la silla del pontífice como diciendo esto es mío. Y el pobre Alessandro esperaba suceder a Pablo III, pero no lo logró. Bueno, el esquema es un esquema inspirado también en Rafael, aunque psicológicamente más denso todavía, si cabe, con Ottavio en primer término, Ottavio que se está inclinando para besar los pies del Papa. Se hacían primero 3 reverencias y luego se postraba uno a los pies del Papa, ¿no? El pie además está ahí exhibido para señalar eso. En fin, el retrato de Venier entonces estaba concebido primero como un retrato sedente, según el modelo papal, más estable, más clásico, más tranquilo. Es paradójico que Tiziano retrate a un señor que no se podía poner de pie, lo ponga de pie, cambie de idea y lo ponga de sentado, lo cambia de pie, ¿no? Y le da una postura extraña, algo encorvada, como echado hacia adelante, como si se fuera a precipitar hacia adelante. Literalmente tenemos la sensación, yo por lo menos la tengo, de que podría tropezar y caer. Y esa mano que se adelanta, pues se podría ver trivialmente como una mano que adelanta para evitar la caída, pero a esto se le ha buscado una referencia humanista más digna. En el 84, pues se interpretó, en 1984 apareció un artículo donde se relacionaba esa mano con la famosa estatua de Marco Aurelio. Mezzatesta relaciona el gesto de Venier con el de la mano de Marco Aurelio en la famosa estatua ecuestre. Saben que la figura de Marco Aurelio es una de las muchas figuras ecuestres de emperadores que hubo en la Roma antigua y que sucumbieron a las invasiones y al cristianismo. Y esta fue preservada por uno de esos malentendidos dichosos, porque se lo confundió con Constantino. Y entonces no se fundió el bronce, porque se pensó que era el primer emperador cristiano. Mucho más tarde se fijaría su verdadera identidad. Es Marco Aurelio, probablemente triunfante sobre los germanos. Hay alguna interpretación que dice que a los pies tendría que haber un germano aquí, ¿no? O sea, imagínense la película de Gladiator, pero bien contada, porque está llena de
de errores de escenografía y de vestuario, ¿no? Pues ese escenario, el de el último Marco Aurelio, el de sus últimos años, vencedor de los germanos. Y la mano, en ese contexto de una estatua de César victorioso, tiene el sentido de la clemencia, del detener el castigo, del ser magnánimo en la victoria, ¿no? Es el gesto imperial de la clemencia. El gesto se ve muy mal en las fotos, es muy difícil encontrarlo, porque cuando se mira la estatua, que por supuesto ahora no está ya, no les he contado que la estatua debió de estar en la antigüedad en el foro, se trasladó cuando en el Renacimiento se trasladó al Palacio de Letrán de los papas y fue Pablo III, el amigo de Venier, el que la llevó al Campidoglio. La colocó en el Campidoglio y el Ayuntamiento de Roma encargó a Miguel Ángel que hiciera el rediseño de la plaza del Campidoglio, ¿no? A la medida de la estatua. Bueno, como saben, en el año 81, como consecuencia de la contaminación, la estatua estaba bastante jorobada y se decidió meterla en una nave especial, en los Musei Capitolini, donde todavía permanece. Es una nave, como han visto, pues bastante así, ¿no? Como de... Y es difícil fotografiarla porque desde este lado el caballo, el cuerpo del caballo obstruye la visión y cuando se la fotografía desde el otro lado, el emperador parece estar saludando con el saludo romano, en vez de tender la mano de la clemencia. En todas las fotografías que se toman desde el otro lado parece el saludo imperial con el brazo levantado. Entonces el gesto de la clemencia, no es así literal, pero muy aproximado sí, ¿no? Una de las cosas más impresionantes del retrato de Venier es la mirada, ¿no? El rostro, la mirada intensísima, esa mirada como ardiente de persona consumida por la fiebre, esa mirada con ese brillo, pero que no es un brillo sano, es un brillo enfermo, triste, profundamente triste, pero inteligente. Es muy raro que en los retratos de Tiziano y en general en los retratos de la época haya una apelación tan directa al espectador. Tan directa, por ejemplo, como la de este Cristo con la cruz a cuestas del propio Tiziano. Y con esto entramos en el epílogo ya de mi intervención, que tiene que ver con cómo ha cambiado Tiziano y en qué época, en qué periodo ha entrado Tiziano cuando pinta el retrato de Francesco Venier. El mundo pastoral, el mundo de los ideales de belleza de las primeras décadas del siglo ha quedado muy atrás. La vida de Tiziano se ha vuelto también, él ha triunfado como artista, pero al final hay un montón de sinsabores, de desgracias familiares que le han amargado también la vida. Y en los años 40 los expertos están de acuerdo en que entre el 46, cuando vuelve de Roma, y el 48-49, cuando conoce a Felipe II en Milán y comienza a trabajar para la sombría corte española, hay un giro decisivo que da entrada al mundo final de Tiziano, o sea, que inaugura lo que llamamos el último Tiziano. Ese pintor que ya no es el colorista luminoso de antes, que ya no es el pintor de la belleza, de la armonía, de la alegría de vivir, ya no es ese pintor hedonista que hemos visto tantas veces en sus escenas de bacanales, o en sus cortesanas o incluso en sus magdalenas que vamos a tener en la exposición de este verano y que son tan sensuales. No, es un pintor como penitencial, es un pintor sombrío, dramático, violento, abiertamente trágico en muchos casos. Un pintor tocado de la terribilidad de Miguel Ángel, afectado por el ejemplo de su sucesor
Tintoretto, un pintor que intensifica el claroscuro terriblemente y que desgarra las texturas de la pintura. La pintura ya no está bien hecha, la pintura se vuelve de una factura muy abierta, muy suelta, muy valiente, como se decía entonces, a base de brochazos. Los temas, digamos, dramáticos o trágicos van de la mano con ese tratamiento discordante, desgarrado de la factura pictórica. Ese es el Tiziano en el que entramos a través de Francesco Venier y de su expresión. Al fondo del retrato de Francesco Venier hay una ventana. Y en la ventana hay un paisaje enigmático. Un incendio, un fuego que se eleva en una humareda luminosa que llega hasta lo alto del cuadro, y una vela latina hinchada por el viento que va hacia no sabemos dónde. Bueno, hay una hipótesis según la cual, para algunos, ese paisaje de la ventana simplemente es indescifrable, o puede ser una alusión a las fundiciones de cristal de Murano, o lo ha metido Tiziano, como dice un experto famosamente, para darle más energía a la figura de Venier, que parecía que le faltaba algo de energía, en fin. Pero hay una hipótesis según la cual eso que se ve por la ventana podría estar relacionado con un hecho concreto. ¿Se acuerdan que antes, cuando hablamos de la biografía de Venier, en la brevísima biografía de esa historia de Sansovino de Venecia, se decía que el único evento militar, el único evento reseñable de guerra que tuvo lugar durante el dogado de Venier fue las incursiones de los turcos en la Puglia, ¿no? Y en Vieste en particular. Esto es Vieste. Bueno, hoy es un sitio muy turístico. La Puglia se ha puesto de moda hace unos años. ¿Saben dónde, no? En el sur de Italia, pero no en la costa napolitana, sino en la otra, en la del Adriático, en la costa oriental. Está relativamente cerca de Albania y era un lugar donde Dragut, el famoso corsario autorizado por Solimán, incursionaba de vez en cuando, y en concreto en 1554 entró, asedió la ciudad, la tomó por asalto, sacrificó a todos los ancianos y a los débiles, a los enfermos, ejecutó a los hombres y se llevó a las mujeres y los niños como esclavos. Hasta 5.000 personas de Vieste desaparecieron. Quizá Tiziano haya hecho ahí una referencia, aunque no es muy seguro, a una referencia como elegíaca, que concordaría con el tono que Tiziano le suele dar a su última pintura, ese tono, como decía, sombrío, a veces nocturno y muy a menudo dramático. Nuestro amigo Víctor Arija, el pintor que, y esto lo cito como una mera curiosidad, pero no quiero dejar de citar todo lo que he ido encontrando por el camino, por si ustedes le encuentran algún sentido, que yo quizá no le encuentro. Nuestro amigo el pintor Arija, que incluyó esta obra en una pequeña instalación que hizo hace años en una sala del segundo piso del museo, sostiene que la forma más esencial de este retrato de Tiziano es la forma de este forro, de esta caperuza que lleva debajo del corno. El corno, con perdón, era el nombre de este sombrero ceremonial que llevaban los dogos. Esta forma como de cuña que Arica relaciona con la vela. Hombre, aparte de la pura rima visual, aparte de la pura relación visual, que una pueda parecer como un eco del otro, porque son dos formas
luminosas, blancas, en un cuadro más bien oscuro, y tienen esa forma como de, como digo, iba a decir de creciente, de un poco de hoz. Les confieso que hay que ver la cantidad de tiempo que se pierden en investigaciones que no van a ninguna parte, ¿no? Porque ustedes pensarán que esto me lo he preparado para contar lo que les cuento, pero en realidad he invertido mucho tiempo en muchas cosas que al final no les cuento porque no merecían la pena. Pero invertí bastante tiempo en indagar si podía haber una referencia al creciente otomano. El creciente otomano está ahí, en los estandartes del siglo XVI, por todas partes. Pero, bueno, la vela latina era común también en Venecia, aparece en otros cuadros y, no sé, no hay por qué buscarle 5 pies al gato, tampoco es necesario, ¿no? El último Tiziano, este Tiziano sombrío, dramático, al que algunos dicen que ya no pintaba como antes, ya no veía igual de bien, no tenía como la precisión de las formas de los cuerpos del principio. Nuestro amigo Antonio López, por ejemplo, es un serio militante partidario de que Tiziano a los 50 o los 60 no estaba a la altura de lo que había sido en su juventud, ¿no? Pero bueno, su punto de vista es muy particular, porque Antonio López, como sabemos, favorece casi por encima de todo la precisión y la objetividad, y desde luego al viejo Tiziano, eso yo creo que más que no ser capaz de ello, lo fuera o no, no le interesaba, no era el asunto tras el cual estaba. Me interesan 2 composiciones tardías de ese Tiziano en el que empezamos a ver en los años 50, que es el de las Poesías para Felipe II, 6 mitologías basadas en Ovidio, todas ellas con un muy fuerte sentido del drama, de la intensidad, y también las pinturas religiosas contemporáneas, que también recibió con los brazos abiertos Felipe II. Cuando no estaban encargadas por él, Felipe II le encargaba una réplica, ¿no? Las colecciones españolas, la colección del Museo del Prado, la colección de Patrimonio, son los mejores lugares para conocer a este último Tiziano, este Tiziano tardío. Me gustan estos patrones, estas plantillas que aplican los pintores sin importarles de qué género se trata. Fíjense que Perseo y Andrómeda está sacado de Ovidio, está en el contexto de las Poesías, y Santa Margarita, pues una pintura devocional sacada de la Leyenda Dorada, de una historia completamente apócrifa, pero al final los dos son lo mismo. Una señora que danza frenéticamente, amenazada por un dragón, en los dos casos un dragón, aunque el uno sea un dragón mitológico, pagano, antiguo, y el otro sea el dragón que se come a Santa Margarita y ella lo hace reventar sacando la cruz, ¿no? Y ella sale del vientre del dragón incólume, ¿no? Y en las 2 pinturas hay algo que me interesa también, de lo que no se habla tanto, y son esos resplandores del fondo, esa ciudad incendiada del fondo de Santa Margarita, con una tremenda humareda oscura, ¿no? Esas siluetas vagas de unas construcciones, como en algo que no sabemos si es un crepúsculo o es el producto también de un incendio. Los incendios de Venecia entraron en la pintura del último Tiziano y quizá de eso, solo quizá, habla ya el retrato de Venier, más que de un incidente concreto que sucediera en la Puglia, de los fuegos nocturnos del martirio de San Lorenzo o de la oración en el huerto, también directamente relacionados con Felipe II y con España. Hay una versión del martirio de San Lorenzo en el Escorial, una segunda versión encargada por Felipe II, y esta fantástica oración en el huerto que es del Museo del Prado.
Así, finalmente, nos vinculamos, llegamos a converger con otra de las grandes obras de Tiziano, de nuestras colecciones, de las 4 obras. De dos de ellas no he hablado porque no entraban demasiado en esta historia, de una Virgen y un retrato que están depositados en el Menac, en Barcelona, pero este San Jerónimo es una muestra muy expresiva, de una altísima calidad, de ese ultimísimo Tiziano. Está pintado pues, el año antes de morir, dramático, trágico, penitencial, de golpes en el pecho con la piedra, como se los da el propio San Jerónimo. Yo creo que el propio Francesco Venier es una figura también que tiene algo de... tiene un poquito de ex homo, de hombre, de víctima presentada ante el público, y también de penitente, anciano y desgarrado al estilo de estos tardíos extremos San Jerónimos de Tiziano. Muchas gracias.